Hola niños, les habla la profesora Carolina Rosé y les estoy grabando esta cápsula para que conozcamos la biografía y autobiografía. El objetivo para la clase de hoy, muy importante, vamos a conocer las características y función de la biografía y autobiografía. Pongan mucha atención porque con este material van a poder empezar a trabajar en sus guías de trabajo. ¿Qué es la biografía? La biografía es un tipo de texto no literario que utiliza una secuencia narrativa y que su propósito es informar sobre la vida de alguien, ¿ya? Está escrita en tercera persona y de manera objetiva, basándose en hechos y datos que son reales y representativos. Generalmente presenta fotografías, ¿ya? Entonces, en palabras resumidas, la biografía es un texto que escribe una persona sobre la vida de otra. Pero para poder escribir tiene que investigar, ¿cierto? Y averiguar cosas sobre su vida, pero solamente informa cosas que son reales y verdaderas. Eso es súper importante. La biografía tiene varias características. Primero, está escrita en tercera persona de manera objetiva, ¿ya? Es decir, la escribe otra persona, ¿cierto? Sobre la vida del personaje. Informa sobre la vida de alguien, ¿ya? Es un texto no literario, tiene sucesos verdaderos y sigue una secuencia narrativa. Esas son las características de la biografía. Ahora vamos a pasar a la autobiografía. Son relatos que cuentan hechos de la vida de una persona que es a la vez el narrador, el protagonista y el autor del escrito. Aquí hay una diferencia entonces con la biografía. La biografía la escribe otra persona, escribe sobre la vida del personaje, ¿cierto? En cambio, la autobiografía es escrita por uno mismo, ¿ya? Uno, el que lo escribe, es el narrador y el protagonista de este escrito. Las autobiografías pueden considerarse parte del género narrativo, pues presenta algunos de los elementos del mundo narrado como narrador, acontecimientos presentados en una secuencia temporal, espacio y tiempo. Que quede claro la diferencia entre biografía, que la escribe otra persona, y autobiografía, la escribo yo mismo, pero ambas se trata de la vida de una persona. Características de las autobiografías. Una autobiografía narra hechos reales de la vida del autor. Estas experiencias corresponden a recuerdos sobre los hechos y sus efectos que el autor considera importante recalcar de su vida. ¿Ya? Cosas importantes que ha vivido la persona. Los hechos se cuentan desde su punto de vista, desde cómo los veo yo, y su memoria jugará un rol fundamental para el contenido de la autobiografía. Es decir, yo voy a escribir mi historia, tengo que empezar a recordar, ¿cierto? Y lo que voy a escribir no es cualquier cosa, no, hoy día comí pan. No, son cosas que hayan marcado tu vida, cosas muy importantes. Eso es lo que se escribe en una autobiografía. Y se escriben en primera persona, es decir, yo o nosotros, donde se incluye el narrador o el escritor en este caso, que es lo mismo. Y generalmente se escribe en prosa. Características de mi autobiografía. Para poder escribir una autobiografía, que es lo que van a tener que hacer ustedes más adelante, tienen que pensar en un título impactante, ¿cierto? También puede ser su nombre. Sucesos más importantes que hayan vivido, anécdotas, ordenados cronológicamente, según las etapas de la vida. Así me tengo que ir ordenando yo para escribir mi autobiografía, ¿cierto? Pensar en los hechos más importantes y ordenarlos cronológicamente en el tiempo. El que pasó primero, después y así sucesivamente. Después tengo los sentimientos y emociones que acompañaron a estos hechos. Tengo que contar una historia, pero tengo que poner también si es que estaba triste, contento, si es que tenía miedo, etcétera, ¿cierto? ¿Qué emociones sintieron ustedes? Cualidades, talentos y virtudes. Lo que puedes hacer y disfrutar al hacerlo, los valores que practicas, ¿cierto? ¿Qué cosas haces tú? ¿Qué cosas te gustan? ¿Cierto? ¿Qué valores tienes tú? ¿O qué practicas? Si practicas algún deporte, practicas algo, etcétera. Y por último, mis raíces. Fecha,
y lugar de nacimiento, entorno familiar, número de hermanos, ocupación de los padres, etc. Entonces, para partir mi autobiografía, yo parto con mis raíces, ¿cierto? ¿Cuál es mi fecha y lugar de nacimiento, entorno familiar, etc.? Luego los sucesos más importantes, continúo con los sentimientos y emociones, y finalmente me voy con las cualidades, talentos y virtudes. Ahí están, en forma ordenada, ¿cierto?, los pasos que debo seguir para escribir mi autobiografía. Después tengo acá este esquema donde tengo la biografía, características de la biografía y de la autobiografía. Y si ustedes se fijan en el centro, es las características que los dos tipos de textos comparten. Por ejemplo, las biografías se escriben en tercera persona, ¿cierto? Cuando yo hablo de él o de ella. Usa hechos verdaderos. Cuenta la vida de otra persona. No usa emociones ni opiniones. Es objetiva. ¿Ya? ¿Por qué la biografía no usará emociones ni opiniones? Porque la escribe otra persona y yo no puedo escribir lo que sintió usted, ¿cierto? Con algo vivido. No, ¿cierto? Por eso no puede, porque yo no sé lo que sintió la otra persona. Las autobiografías tienen como característica que se escriben en primera persona, es decir, yo, ¿cierto? O nosotros, donde está incluido la persona que está escribiendo. Usa sentimientos, claro, claro que sí los usa, porque tiene que decir, yo sentí esto cuando me sucedió esto, cuando viví esta situación. Cuenta la vida del escritor. Usa emociones y opiniones y es subjetiva. Subjetiva significa que yo puedo decir cosas que siento, cosas que pienso, ¿cierto? Eso es ser subjetivo. ¿Qué comparten estos dos textos que tienen en común? Que ambos tienen que llevar la fecha de nacimiento, dónde nació y dónde vivió. Ambos deben llevar los primeros años de vida, la familia de la persona y cosas que hizo. Esa información es la que comparten ambos tipos de textos. Espero que les haya quedado claro. Ahora ya con esta información podemos empezar a trabajar en la guía número 1, que es conocer la biografía, y así sucesivamente con todas las otras que nos quedan por trabajar durante la semana. Les dejo un beso. Chao, chao.